Estuve muerta 9 minutos y vi a líderes evangélicos famosos en un lugar que nunca imaginé. Lo que me dijeron antes de volver te va a sacudir. Mi nombre es Mariana López. Tengo 18 años. Y lo que voy a contarte cambió todo lo que creía saber sobre Dios, sobre el infierno y sobre quienes realmente están en peligro. No soy teóloga, no soy predicadora. Apenas soy la hija de un pastor que creció escuchando sermones todos los domingos. Pero el 14 de julio de este año, estuve clínicamente muerta durante 9 minutos completos, después de ahogarme en un lago en las afueras de Houston, Texas. Y lo que vi del otro lado no se parece en nada a lo que me enseñaron en la escuela dominical. Vi rostros que reconocí, nombres que mi papá mencionaba desde el púlpito, personas que llenaban estadios con sus prédicas, pero no los vi en gloria. Los vi en un tormento tan real, tan visceral, que todavía me despierto temblando en las noches recordando sus gritos. Déjame llevarte a ese momento exacto. Era un sábado de verano, uno de esos días sofocantes donde el aire huele a pasto recién cortado y a protector solar. Mis amigos de la escuela habían organizado una salida al lago Conroe, un lugar tranquilo rodeado de pinos donde las familias van a escapar del calor de la ciudad. Yo no debería haber ido. Mi papá tenía que preparar el sermón del domingo. Mi mamá estaba organizando el retiro de jóvenes, y yo sabía que esperaban que me quedara ayudando en la iglesia como siempre. Pero por una vez, solo por una vez, quise ser una adolescente normal. Quise reírme sin pensar en si mi risa era apropiada para una hija de pastor. Quise nadar sin preocuparme por quién me estaba mirando. Así que les dije que iba a estudiar con una amiga. Me subí al auto de Jessica y condujimos hasta ese lago que parecía tan pacífico, tan inocente. El agua estaba más fría de lo que esperaba cuando me metí. Recuerdo la sensación del lodo suave bajo mis pies descalzos, el sonido de las risas de mis amigos mezclándose con el canto de los pájaros. Nadamos, bromeamos, tomamos fotos. Todo era perfecto, normal, vivo. Hasta que decidí nadar un poco más lejos, hacia la parte más profunda donde el agua cambiaba de color, donde se ponía oscura y misteriosa. No sé qué me atrajo hacia allá. Tal vez era la necesidad de demostrarme algo a mí misma, de probar que podía hacer algo sin permiso, sin supervisión, sin Dios vigilándome cada segundo. Fue cuando sentí el tirón. No fue dramático al principio. Mis piernas simplemente dejaron de responder como debían. Un calambre violento atravesó mi pantorrilla izquierda, tan intenso que grité bajo el agua. Intenté mantenerme a flote, pero mi cuerpo no me obedecía. Empecé a hundir. Y ahí comenzó el terror real, ese pánico animal que te hace olvidar todo lo que sabes, todo lo que crees. Mis brazos se movían frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa para sostenerme. Pero el lago no tiene paredes, no tiene barandas, solo tiene profundidad. Tragué agua. 1 vez, 2 veces. Mis pulmones empezaron a arder con una intensidad que nunca había experimentado, como si alguien estuviera vertiendo ácido dentro de mi pecho. Bajo el agua, todo se volvió silencioso. Podía ver las sombras distorsionadas de mis amigos arriba, en la superficie, ajenos a lo que estaba pasando apenas a metros de ellos. Intenté gritar, pero solo salieron burbujas. Intenté patalear, pero mis piernas eran peso muerto. Y entonces vino ese pensamiento que nunca creí que tendría a los 18 años. Voy a morir aquí. Voy a morir y nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. El pánico se transformó en algo peor, en una claridad horrible. Mi mente empezó a mostrarse imágenes rápidas, como esas películas en cámara rápida. Mi mamá llorando en mi funeral. Mi papá tratando de explicar a la congregación cómo la hija del pastor murió haciendo algo que no debía estar haciendo. Mis amigos cargando con la culpa por el resto de sus vidas. Y justo antes de que todo se volviera negro, tuve un último pensamiento coherente. Dios, no estoy lista. No estoy lista para enfrentarte. Perdóname. No fue una oración elocuente como las que mi papá hace desde el púlpito. Fue un grito desesperado de alguien que recién se daba cuenta de que había vivido toda su vida en piloto automático, cumpliendo roles, actuando la parte de la buena hija cristiana sin realmente conocer a quien decía servir. Y luego, la oscuridad. Pero la oscuridad no duró mucho. Lo que vino después fue lo que cambió todo. Abrí los ojos, pero no estaba en el lago. No estaba mojada, no me dolían los pulmones, no había agua. Estaba de pie en un lugar que no puedo describir completamente porque no sigue las reglas del mundo físico. No era completamente oscuro, pero tampoco había luz como la conocemos.
Era como estar en un espacio entre espacios, una dimensión donde el tiempo no se sentía lineal, y no estaba sola. Empecé a caminar, aunque no recuerdo haber decidido hacerlo. Mis pies se movían sobre algo que parecía sólido pero no tenía textura. Y mientras caminaba, empecé a escuchar voces. No eran voces normales, eran lamentos, súplicas, gritos de una angustia tan profunda que me hicieron detenerme en seco. Venían de mi izquierda, de una región que emanaba una pesadez opresiva, un tipo de oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo terrible. Mi primer instinto fue alejarme, correr en la dirección opuesta. Pero algo me empujó a mirar, y ahí fue cuando los vi. Rostros, figuras humanas en un estado de sufrimiento que no puedo poner completamente en palabras sin que pienses que estoy exagerando, pero te juro por todo lo que soy que no lo estoy. Había personas arrodilladas, cubriéndose el rostro, algunos gritando hacia arriba como pidiendo misericordia que ya no podía llegar, y entre ellos reconocí caras. Caras que había visto en la televisión cristiana, en conferencias gigantes, en portadas de libros que se vendían por millones. Líderes evangélicos, pastores famosos, personas que habían movido multitudes con sus palabras, que habían construido imperios en el nombre de Dios. No voy a decir sus nombres porque ese no es mi trabajo, y francamente, no sé si sería responsable hacerlo. Pero los reconocí, y lo que más me estremeció no fue verlos ahí, sino escuchar lo que decían. Uno de ellos, un hombre cuya voz había escuchado en tantas predicaciones que podría reconocerla en cualquier parte, repetía entre sollozos: tuve tiempo, tuve tantas oportunidades, pero elegí mi orgullo, elegí mi reputación, elegí todo menos arrepentirme. Otro, una mujer que había sido un ícono del movimiento carismático, extendía sus manos hacia donde yo estaba como tratando de alcanzarme, y su voz quebrada decía: diles que se arrepientan. Diles que no importa lo grande que sea tu ministerio, si tu corazón está podrido, nada de eso cuenta. Quería acercarme, quería preguntarles cómo habían llegado ahí, quería entender, pero en ese momento sentí una presencia detrás de mí. No vi a nadie, pero escuché una voz, clara, firme, pero llena de una tristeza indescriptible. Me dijo: muchos podrían haber sido restaurados si hubieran elegido el arrepentimiento en vida, pero prefirieron proteger su imagen hasta el último aliento. Y luego, la voz agregó algo que me persigue hasta hoy: tú vas a volver, y vas a contar lo que viste, porque todavía hay tiempo para los que están vivos, todavía hay tiempo. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, todo cambió. Sentí un tirón violento, como si alguien me estuviera arrancando de ese lugar. Mi visión se llenó de luces brillantes, y de repente, el dolor volvió. El dolor físico, real, brutal. Mis pulmones se expandieron con violencia, y empecé a vomitar agua. Mucha agua. Escuché gritos a mi alrededor, manos sosteniéndome, voces diciéndome: respira, Mariana, respira. Abrí los ojos y vi el cielo azul del verano, las copas de los árboles moviéndose con el viento, y los rostros aterrorizados de mis amigos. Habían logrado sacarme del agua. Los paramédicos estaban ahí. Me habían estado haciendo RCP durante lo que después me dijeron fueron 9 minutos completos. 9 minutos en los que mi corazón no latía, en los que técnicamente estaba muerta. Pero yo había vuelto. Y ahora sabía algo que no puedo guardarme. Algo que me aterra y me impulsa al mismo tiempo. Lo que vi no fue un sueño. No fue una alucinación por falta de oxígeno. Fue real. Y si es real, entonces todos necesitamos escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Para entender por qué ese día en el lago significaba tanto para mí, tienes que conocer la vida que llevaba antes de esos 9 minutos que lo cambiaron todo. Mi nombre completo es Mariana Sofía López, hija única del pastor Rodrigo López y de Ana María López, y crecí en una casa pastoral modesta en el corazón de la comunidad hispana de Houston, Texas. Nuestra casa quedaba literalmente al lado de la iglesia, Fuente de Vida, una congregación de unas 300 personas, en su mayoría familias mexicanas, salvadoreñas y hondureñas, que habían llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor y que encontraron en nuestra iglesia un pedacito de hogar, un lugar donde podían adorar en español y sentirse entendidos. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado alrededor de esa iglesia. No estoy exagerando cuando digo que prácticamente crecí entre los bancos de madera, el olor a café recién hecho en el salón de comunión
y el sonido constante de ensayos de alabanza que se filtraban por las paredes de nuestra casa. Mi mamá dirigía el Ministerio de Mujeres y coordinaba todos los eventos sociales de la congregación. Mi papá, el pastor Rodrigo, era el tipo de líder que conocía a cada miembro por nombre, que visitaba a los enfermos sin importar la hora, que lloraba genuinamente cuando alguien compartía sus luchas desde el altar. Era un hombre bueno, un hombre sincero en su fe, pero también era un hombre con expectativas muy claras sobre cómo debía comportarse su hija. Ser hija de pastor en una comunidad latina evangélica tiene reglas no escritas pero absolutamente inflexibles. Siempre debía llegar temprano a la iglesia. Nunca podía faltar a ningún servicio. Mi ropa debía ser modesta pero presentable. Mi actitud siempre alegre y servicial. Mis calificaciones excelentes. Mis amistades cuidadosamente seleccionadas entre las familias de la congregación. No podía ver películas que no fueran aprobadas por mis padres. No podía escuchar música secular. No podía salir a fiestas de la escuela. Cada aspecto de mi vida estaba bajo un microscopio invisible pero constante. Porque yo no era solo Mariana. Era la hija del pastor. Y eso venía con un peso que a veces sentía que me asfixiaba. Los domingos empezaban a las 6 de la mañana. Mi mamá me despertaba con un beso en la frente y un recordatorio suave. «Mijita, ya levántate. Tenemos que estar en la iglesia antes que todos». Mientras otras chicas de mi edad podían dormir hasta tarde, yo estaba ayudando a mi mamá a preparar el desayuno para los ujieres, organizando las hojas de los himnos, asegurándome de que la sala de niños estuviera lista. A las 8 comenzaba la escuela dominical donde yo enseñaba a los niños de 6 a 8 años. Luego venía el servicio principal a las 10 donde me sentaba en la primera fila junto a mi mamá, siempre atenta, siempre tomando notas en mi Biblia, siempre consciente de que docenas de ojos me observaban para ver si la hija del pastor realmente vivía lo que su padre predicaba. Después del servicio de la mañana venía el almuerzo comunitario donde yo servía comida, recogía platos y escuchaba a las hermanas mayores darme consejos sobre cómo ser una mujer virtuosa. Luego teníamos ensayo del grupo de jóvenes a las 3 de la tarde, servicio de jóvenes a las 5 y finalmente el servicio nocturno a las 7. Para cuando llegábamos a casa cerca de las 10 de la noche, yo estaba físicamente exhausta, pero se esperaba que todavía tuviera energía para hacer mi tarea escolar y prepararme para la semana. Los lunes, miércoles y viernes había ensayos de adoración. Los martes teníamos células de oración. Los jueves era el servicio de guerra espiritual. Los sábados, reuniones de planificación o eventos especiales. No me malinterpretes. Yo amaba a Dios. O al menos, amaba la idea de Dios que me habían enseñado. Pero en algún punto de mi adolescencia, empecé a darme cuenta de que había una diferencia enorme entre amar a Dios y amar la religión. Entre tener fe genuina y simplemente cumplir con un rol. Empecé a sentir que mi vida no me pertenecía, que cada decisión, cada palabra, cada pensamiento tenía que pasar por el filtro de ¿qué van a pensar en la iglesia? En la escuela secundaria, tenía que navegar dos mundos completamente diferentes. En la iglesia era Mariana López, la hija perfecta del pastor, siempre sonriente, siempre dispuesta a orar por otros, siempre con una palabra de ánimo. Pero en la escuela era solo otra chica tratando de encajar, de entender quién era más allá del rol que me habían asignado desde el nacimiento. Mis compañeros de clase me invitaban a fiestas, y yo tenía que inventar excusas porque sabía que no podía ir. Me preguntaban por qué nunca iba al cine con ellos los domingos, y yo no podía simplemente decir, porque tengo iglesia todo el día. Así que decía que tenía compromisos familiares. Veía cómo otras chicas hablaban libremente sobre sus dudas, sus miedos, sus errores, y yo sentía envidia de esa libertad, porque en mi mundo, dudar no estaba permitido. Cuestionar era visto como falta de fe. Admitir que estabas luchando espiritualmente era casi como admitir que habías fracasado como cristiana. Había momentos en los que me sentaba en mi cuarto, mirando por la ventana hacia la iglesia que estaba al lado, y me preguntaba cosas que nunca me atrevía a decir en voz alta. ¿Realmente sentía la presencia de Dios? ¿O solo estaba repitiendo lo que se esperaba que sintiera? ¿Las lágrimas que derramaba durante los cultos eran genuinas? ¿O eran un performance aprendido después de años de ver a otros hacerlo? ¿Estaba sirviendo a Dios por amor o por miedo al rechazo de mi comunidad, al disgusto de mis padres, a ser vista como una decepción? Estas preguntas me aterrorizaban porque no tenía con quién hablarlas. Si se las compartía a mi mamá, ella inmediatamente organizaría una sesión de oración y ayuno para liberarme de los ataques del enemigo. Si se las mencionaba a mi papá,
Él me daría un sermón sobre la importancia de no dejar que el diablo sembrar dudas en mi corazón. La verdad es que me sentía increíblemente sola, rodeada de gente constantemente, pero profundamente sola, porque nadie conocía a la Mariana real, la que le gustaba la música pop que escuchaba a escondidas con audífonos, la que a veces se quedaba despierta hasta tarde viendo series en Netflix que definitivamente no eran apropiadas para cristianos, la que tenía preguntas teológicas complejas sobre el sufrimiento, sobre la justicia de Dios, sobre por qué algunas oraciones parecían ser respondidas y otras ignoradas, la que a veces, en sus momentos más oscuros, se preguntaba si todo esto era real, o si era solo un sistema de creencias que nos hacía sentir mejor ante la inevitabilidad de la muerte. Mi relación con mis padres era complicada. Los amaba profundamente, los respetaba, y sabía que ellos me amaban a su manera. Pero también sentía que su amor venía con condiciones implícitas. Era la hija perfecta mientras cumpliera con las expectativas. ¿Pero qué pasaría si dejaba de hacerlo? ¿Seguirían amándome si decidiera no querer ser parte del ministerio? ¿Me aceptarían si les dijera que necesitaba espacio para descubrir mi propia fe, separada de la de ellos? Nunca tuve el coraje de averiguarlo porque el miedo al rechazo era demasiado grande. Mi papá, el pastor Rodrigo, era especialmente difícil de leer. En el púlpito era dinámico, apasionado, lleno de vida cuando hablaba sobre el amor de Dios. Pero en casa era callado, cansado, frecuentemente estresado por las demandas constantes del ministerio. Había noches en las que lo escuchaba hablando por teléfono hasta las 2 de la mañana, con algún miembro de la congregación que estaba en crisis. Lo veía sacrificar tiempo familiar para estar presente en cada funeral, cada boda, cada emergencia. Y aunque admiraba su dedicación, también me asustaba. Porque veía cómo el ministerio lo consumía, cómo cada vez teníamos menos conversaciones reales como padre e hija y más interacciones como pastor y miembro de la iglesia. Mi mamá, Ana María, era el corazón práctico de nuestra familia. Ella mantenía todo funcionando, desde las finanzas de la casa hasta los eventos de la iglesia, pero también era la guardiana de las apariencias. Siempre me recordaba que la gente nos está mirando, que somos ejemplo para la congregación, que no podemos darnos el lujo de fallar porque arrastraríamos a otros con nosotros. Este peso de ser ejemplo constante era agotador. Significaba que nunca podía simplemente ser una adolescente torpe, cometiendo errores normales y aprendiendo de ellos. Cada error mío era potencialmente un escándalo. Cada paso en falso, una oportunidad para que la gente murmurara sobre cómo ni siquiera la hija del pastor se comporta bien. Entonces, cuando llegó ese sábado 14 de julio, cuando Jessica me invitó al lago junto con otros amigos de la escuela, fue como si se abriera una puerta a un mundo diferente. Una oportunidad de ser solo Mariana por un día. No la hija del pastor, no la maestra de escuela dominical, no la chica que siempre tenía que tener las respuestas correctas. Solo una chica de 18 años nadando en un lago con amigos, riendo sin preocuparse de si su risa era demasiado fuerte, usando un traje de baño sin preguntarse si era demasiado revelador para los estándares de la iglesia, sintiéndose libre aunque fuera por unas horas. Mentirle a mis padres sobre dónde iba me produjo una culpa inmensa. Les dije que iba a estudiar para un examen con una amiga de la escuela en su casa, que volvería antes de la cena. Mi mamá me miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que yo quería revelar, pero solo asintió y me dijo, «Cuídate, mija». Mi papá estaba tan absorto en preparar el sermón del domingo que apenas levantó la vista de su Biblia. Mientras cerraba la puerta de nuestra casa y caminaba hacia el auto de Jessica, sentí una mezcla de emoción y terror. Emoción por finalmente hacer algo espontáneo, algo que no estaba en el calendario de la iglesia. Terror porque sabía que esto iba en contra de todo lo que me habían enseñado sobre obediencia, honestidad y honrar a mis padres. Nunca imaginé que ese pequeño acto de rebeldía, ese intento inocente de sentirme normal por un día, terminaría siendo el catalizador para la experiencia más transformadora de mi vida. Nunca sospeché que en mi búsqueda de libertad encontraría algo mucho más grande, mucho más aterrador y mucho más real de lo que cualquier sermón me había preparado para enfrentar. El lago Conroe era hermoso ese día. Recuerdo cada detalle con una claridad que me sorprende, considerando lo que vino después. El agua reflejaba el cielo como un espejo gigante, y había familias por todas partes haciendo picnics en la orilla, niños jugando con pelotas inflables, parejas tomando el sol sobre toallas de colores brillantes. Jessica había traído una hielera llena de refrescos y sándwiches. Estaban también Marco y David, 2 chicos de nuestra clase de literatura,
y Sofía, una chica callada que siempre se sentaba al fondo del salón, pero que ese día parecía más relajada, más ella misma lejos de las presiones de la escuela. Nos instalamos en un área con sombra cerca de unos árboles grandes, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No había nadie observándome para ver si mi comportamiento era inapropiado. No había expectativas de ser la chica perfecta, la que siempre sabe qué decir, la que nunca comete errores. Podía simplemente reírme de los chistes tontos de Marco. Podía chapotear en el agua sin preocuparme de que alguien estuviera juzgando mi traje de baño. Podía ser torpe y ridícula y normal. Esa normalidad se sentía como un lujo que no sabía que necesitaba tanto. Después de comer, todos decidimos meternos al agua para refrescarnos del calor sofocante de julio. El lago tenía diferentes profundidades, y la mayoría de la gente se quedaba cerca de la orilla donde el agua apenas llegaba a la cintura, pero yo siempre había sido buena nadadora. En los raros veranos cuando mi familia visitaba a mis tíos en California, pasaba horas en su piscina, así que cuando los demás se quedaron en la parte poco profunda, yo decidí nadar más adentro, hacia donde el agua cambiaba de ese verde claro a un azul oscuro más profundo y misterioso. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había una arrogancia tonta en esa decisión. Una parte de mí quería demostrar algo, quería probarme a mí misma que podía tomar mis propias decisiones, que podía manejar las cosas sin la supervisión constante de mis padres o de Dios. Era como si estuviera diciendo, miren, puedo hacer esto sola, no necesito que nadie me cuide. Qué irónica es la vida, porque estaba a punto de aprender de la manera más brutal posible cuán dependiente soy realmente, cuán frágil es nuestra existencia, cuán rápido puede cambiar todo. El agua más profunda estaba más fría, y sentí un escalofrío cuando me sumergí completamente. Bajo la superficie, todo era silencio y paz. Podía ver los rayos de sol penetrando el agua como columnas de luz dorada. Abrí los ojos y vi pequeños peces nadando en grupos, algas moviéndose suavemente con la corriente. Era hermoso. Me sentía libre, ligera, como si por fin me hubiera escapado de todas las expectativas y presiones que me habían estado asfixiando durante años. Subí a tomar aire, floté un momento mirando las nubes, y luego volví a sumergirme. Fue en ese momento cuando todo cambió. Sentí algo diferente en mi pierna izquierda, una sensación extraña como si un cable de acero se hubiera enrollado alrededor de mi pantorrilla y estuviera apretando con fuerza cada vez mayor. El calambre fue tan repentino, tan violento, que grité bajo el agua. Burbujas salieron de mi boca y subieron rápidamente hacia la superficie mientras yo empezaba a hundirme. Intenté mover la pierna, estirarla, hacer cualquier cosa para aliviar el dolor insoportable, pero el músculo estaba completamente contraído, duro como piedra, completamente fuera de mi control. El pánico llegó instantáneamente. Mi cerebro entró en modo de supervivencia pura. Empecé a mover los brazos frenéticamente, tratando de impulsarme hacia arriba, hacia el aire, hacia la luz. Pero con solo una pierna funcionando, era como tratar de nadar con un ancla atada al cuerpo. Logré llegar a la superficie por un segundo, lo suficiente para tomar una bocanada desesperada de aire, pero no tuve tiempo ni de gritar antes de volver a hundirme. El peso de mi propio cuerpo me jalaba hacia abajo, y esta vez el descenso fue más rápido, más profundo. Bajo el agua, abrí los ojos y vi la superficie cada vez más lejos, una membrana brillante entre yo y el mundo de los vivos. Podía ver las sombras distorsionadas de mis amigos, todavía jugando, todavía riendo, completamente ajenos a que apenas a unos metros de distancia yo estaba luchando por mi vida. Intenté nadar hacia ellos, intenté mover mis brazos con más fuerza, pero el lago parecía tener su propia voluntad, jalándome más y más profundo hacia su centro oscuro. Y entonces tragué agua. La primera vez fue accidental, un reflejo de mi cuerpo tratando de respirar cuando ya no había aire disponible. El líquido frío entró en mis pulmones y la sensación fue peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado antes. Era como si alguien estuviera vertiendo fuego líquido dentro de mi pecho. Tosí violentamente, lo que solo hizo que tragara más agua. Mi cuerpo entró en una guerra contra sí mismo. Los pulmones desesperados por oxígeno pero recibiendo solo agua, el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar, los músculos agotándose rápidamente mientras seguía tratando de nadar hacia ninguna parte. Los pensamientos empezaron a venir en flashes rápidos y desconectados. Pensé en mi mamá, en cómo la había visto esa mañana preparando el desayuno, tarareando un himno mientras cortaba fruta. Pensé en mi papá,
inclinado sobre su Biblia, subrayando versículos para el sermón del domingo que nunca me escucharía predicar porque yo estaría muerta. Pensé en todos los domingos que había pasado sentada en esa iglesia, cantando sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre estar preparada para encontrarse con Dios. Y me di cuenta con un terror absoluto de que no estaba preparada. Para nada. Dios, no estoy lista. Fue lo único que pude articular en mi mente mientras seguía hundiéndome. No estoy lista para esto. Perdóname. Por favor. Perdóname. Ni siquiera estaba segura de por qué exactamente estaba pidiendo perdón. ¿Por haber mentido a mis padres? ¿Por haber querido un día de libertad? ¿Por todas las veces que había actuado mi fe en lugar de vivirla genuinamente? ¿Por haber dudado en secreto mientras sonreía en público? Todo se mezclaba en un remolino de culpa, miedo y arrepentimiento. Luego vino algo inesperado. Después del pánico inicial, después de la lucha frenética, vino una calma extraña. No fue paz exactamente, sino más bien una resignación, una aceptación inevitable de lo que estaba pasando. Mi cuerpo dejó de luchar tan intensamente. Mis brazos dejaron de moverse con esa desesperación salvaje. Seguía hundiéndome, pero ahora era casi como flotar, como si el lago me estuviera acunando gentilmente hacia su fondo. La luz de arriba se veía cada vez más tenue, más lejana, como una estrella desapareciendo en el amanecer. Mis pensamientos se volvieron más lentos, más pesados. Empecé a ver cosas que no tenían sentido. Vi el rostro de mi abuela, que había muerto cuando yo tenía 7 años, sonriéndome desde algún lugar más allá del agua. Vi imágenes de mi infancia, recuerdos que ni siquiera sabía que conservaba. Mi primera comunión, el día que me bauticé en la iglesia, mi mamá enseñándome a orar antes de dormir. Todo pasaba como una película en cámara rápida, pero también como si cada momento durara una eternidad. Y luego, la oscuridad. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un segundo estaba consciente del agua, del dolor, del miedo, y al siguiente, nada. Vacío completo. Silencio absoluto. No sé cuánto tiempo pasé en esa oscuridad. Podría haber sido un segundo o una eternidad. El tiempo dejó de tener significado. Lo que no sabía en ese momento era lo que estaba pasando arriba, en el mundo que acababa de dejar. Sofía había sido la primera en darse cuenta. Ella siempre había sido observadora, callada pero atenta. Había notado que yo había nadado lejos y había estado vigilándome sin que yo lo supiera. Cuando pasaron varios minutos sin que yo volviera a la superficie, ella le gritó a los demás. Jessica corrió hacia donde me había visto por última vez. Marco y David se metieron al agua y empezaron a bucear, buscándome frenéticamente en la zona donde había desaparecido. Fue David quien me encontró. Me contó después que estaba a punto de darse por vencido cuando vio algo pálido en el fondo. Algo que no parecía pertenecer ahí. Buceó más profundo de lo que había buceado en su vida. Agarró mi brazo y con la ayuda de Marco me jalaron hacia la superficie. Para cuando me sacaron del agua, mis labios estaban azules, mi piel pálida como papel, y no había señales de vida. Sofía, quien había tomado un curso de primeros auxilios el año anterior, inmediatamente empezó a hacerme RCP mientras Jessica llamaba al 911 con manos temblorosas. Pero yo no estaba ahí para presenciar ninguno de estos esfuerzos desesperados por salvarme. Mi conciencia, mi alma, lo que sea que somos más allá de este cuerpo físico, ya no estaba en ese cuerpo tendido en la orilla del lago. Estaba en otro lugar, un lugar que no puedo describir usando solo palabras del mundo físico porque no seguía las mismas reglas. Cuando desperté en ese otro lugar, lo primero que noté fue que ya no me dolía nada. Los pulmones que habían estado ardiendo con agua ya no existían, o al menos no los sentía. Estaba de pie, pero no sobre tierra, sobre algo que parecía sólido pero no tenía textura ni color definido. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, mi forma, pero era diferente, más ligera, casi translúcida en algunos ángulos cuando la luz, si es que era luz, la atravesaba de cierta manera. No había cielo ni suelo en el sentido tradicional. Era como estar suspendida en un espacio que existía entre dimensiones, un lugar intermedio. Y ese espacio estaba dividido. A mi izquierda había una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino una presencia opresiva, algo que emanaba desesperanza y sufrimiento. A mi derecha, en la distancia, podía ver algo que brillaba, una especie de puente o camino hecho de luz, pero estaba lejos, muy lejos. Y yo estaba en medio, entre ambos,
sin saber hacia dónde ir, sin entender completamente dónde estaba o qué había pasado. Fue entonces cuando empecé a escuchar las voces. Venían de la oscuridad a mi izquierda, lamentos que me helaron hasta el centro de lo que yo era. Y algo dentro de mí, algo que no puedo explicar, me impulsó a caminar hacia esas voces. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver, necesitaba entender. Y lo que vi cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre Dios, sobre el juicio, sobre quién realmente está en peligro de perderse eternamente. Caminar hacia esa oscuridad fue como moverse contra una corriente invisible. Cada paso requería esfuerzo, no físico exactamente, pero algo más profundo, como si mi propia esencia estuviera resistiéndose a acercarse a ese lugar, pero algo más fuerte que mi voluntad me empujaba hacia adelante. Necesitaba ver. Necesitaba entender qué era lo que producía esos lamentos tan desgarradores que atravesaban ese espacio entre mundos. A medida que me acercaba, la oscuridad se volvía más densa, más tangible. No era como la oscuridad de una habitación sin luz donde eventualmente tus ojos se ajustan y puedes distinguir formas. Esta era una oscuridad activa, una presencia que parecía tener peso, que se sentía pesada contra mi pecho como si estuviera respirando un aire espeso y contaminado. Y el olor, Dios mío, el olor. No puedo describirlo completamente porque no era un olor físico, pero si tuviera que intentarlo, diría que era como desesperanza concentrada, como si el sufrimiento tuviera un aroma y lo estuviera respirando directamente. Las voces se hicieron más claras. No eran gritos caóticos, sino algo peor. Eran súplicas organizadas, oraciones desesperadas que sabían que no serían respondidas. Por favor, dame otra oportunidad. No sabía, no entendía. Si pudiera volver, lo haría diferente. Señor, ten misericordia. Estas frases se repetían una y otra vez, en diferentes tonos, diferentes voces, pero todas compartiendo la misma angustia indescriptible. Y entonces los vi. Figuras humanas, o lo que alguna vez fueron humanas, en estados de sufrimiento que desafían toda lógica del dolor físico, porque este dolor era completamente diferente. No había fuego literal como me habían enseñado en la escuela dominical. No había demonios con tridentes. Pero había algo mucho peor. Había conciencia plena de lo que se había perdido. Comprensión completa de las decisiones que los habían llevado ahí y la imposibilidad absoluta de cambiar el resultado. Ese tipo de tormento psicológico y espiritual era más aterrador que cualquier tortura física que pudiera imaginar. Había personas de rodillas, algunos cubriendo sus rostros con las manos, otros mirando hacia arriba con expresiones de súplica desesperada. Algunos caminaban en círculos pequeños, como atrapados en sus propios pensamientos torturantes, repitiéndose constantemente las decisiones que los habían llevado ahí. Y lo más perturbador era que todos estaban completamente aislados en su sufrimiento. Aunque había muchos en ese lugar, cada uno parecía estar completamente solo, encerrado en su propia burbuja de tormento, incapaz de conectar o encontrar consuelo en los demás. Fue entonces cuando empecé a reconocer rostros. El primero fue un hombre alto, de hombros anchos, que había sido un predicador tremendamente popular en la televisión cristiana hispana. Lo había visto en conferencias gigantes, había escuchado sus sermones traducidos al español que mi papá a veces ponía en casa. Era conocido por su carisma explosivo, por cómo podía mover a miles de personas con sus palabras, por los milagros que supuestamente ocurrían en sus cruzadas. Pero aquí estaba arrodillado, golpeando el suelo con sus puños, repitiendo entre sollozos algo que me partió el corazón. Sabía que estaba viviendo una mentira. Sabía que mi matrimonio era una farsa. Sabía que el dinero de las ofrendas lo estaba usando para mis lujos. Pero seguía adelante porque el aplauso de la gente era más importante que la aprobación de Dios. Más allá, vi a una mujer que reconocí de portadas de libros cristianos que se vendían en todas las librerías evangélicas. Era famosa por sus enseñanzas sobre la familia, sobre cómo ser una esposa piadosa, sobre criar hijos en el temor de Dios. Había escrito más de 20 libros, tenía programas de radio, conferencias internacionales. Mi mamá había leído sus libros y me los había recomendado múltiples veces. Pero aquí estaba, con las manos extendidas hacia donde yo me encontraba, su voz quebrada por el llanto. Les enseñé a otros cómo vivir para Dios mientras yo destruía a mi propia familia en privado. Abusé verbalmente de mis hijos en nombre de la disciplina. Manipulé a mi esposo con versículos bíblicos. Y cuando tuve la oportunidad de arrepentirme, de pedir perdón genuinamente, elegí proteger mi reputación.
elegí el ministerio sobre la verdad. Vi a un evangelista joven, no mucho mayor que yo, que había sido sensación en las redes sociales. Millones de seguidores, videos virales, conferencias para jóvenes en estadios llenos. Lo había visto en Instagram. Sus publicaciones siempre perfectamente curadas, siempre con el mensaje correcto, siempre proyectando una imagen de santidad y conexión con Dios. Pero aquí estaba sentado con la cabeza entre las manos, meciendo hacia adelante y hacia atrás. Todo era actuación. Cada lágrima en el escenario era calculada, cada testimonio exagerado para obtener más vistas. Vivía en pecado sexual constante, mientras predicaba pureza. Y cuando la verdad casi sale a la luz, intimidé a las víctimas para que se callaran. Usé mi influencia para destruir a quienes intentaron exponerme. Y nunca, nunca me arrepentí de verdad. Solo lamenté haber sido descubierto. Había más, muchos más. Algunos los reconocí, otros no. Pero todos compartían algo en común. Habían tenido plataformas enormes, habían influenciado a miles o millones de personas, habían hablado en nombre de Dios mientras sus vidas privadas eran opuestas a lo que predicaban públicamente. Y lo más devastador era escucharlos admitir que habían tenido oportunidades de arrepentirse, momentos donde el Espíritu Santo les había confrontado, donde personas les habían advertido, donde Dios había extendido su mano ofreciéndoles restauración. Pero cada vez habían elegido su reputación, su ministerio, su imagen pública, sobre la humildad de admitir sus errores y cambiar genuinamente. Uno de ellos, un pastor que había construido una mega iglesia con más de 50,000 miembros, gritaba hacia arriba: «Me importó más el imperio que construí que las almas que supuestamente estaba pastoreando. Vi a miembros de mi congregación sufrir mientras yo compraba mansiones. Supe de abusos en mi liderazgo y los encubrí para proteger la reputación de la iglesia. Y cuando Dios me confrontó a través de mi propia enfermedad, cuando tuve meses para arrepentirme genuinamente, gasté ese tiempo organizando mi legado, asegurándome de que mi imagen permaneciera intacta. Hasta mi último aliento elegí el orgullo sobre el arrepentimiento. No podía procesar completamente lo que estaba viendo. Estas eran personas que habían representado a Dios ante el mundo. Personas cuyos libros estaban en mi casa, cuyos sermones mi papá citaba, cuyos cantos la iglesia había adorado con. Y aquí estaban, no por haber cometido errores, porque todos cometemos errores, sino por haber endurecido sus corazones contra el arrepentimiento genuino, por haber elegido consistentemente proteger su imagen sobre restaurar su relación con Dios. Quería acercarme más, quería hablarles, quería preguntarles cómo habían llegado a ese punto. Pero en ese momento sentí una presencia detrás de mí. No era amenazante, pero era absolutamente autoritativa. Me di vuelta, pero no vi a nadie. Solo escuché una voz, clara como el cristal, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La voz no tenía género, no tenía acento, pero de alguna manera sentí que era antigua, eterna y absolutamente verdadera en cada palabra que pronunciaba. «Estos no están aquí por haber fallado», dijo la voz. «Están aquí por haber resistido hasta el final la mano extendida del arrepentimiento. El orgullo los cegó, la fama los corrompió, el aplauso humano reemplazó la aprobación divina. Y cuando fueron confrontados, cuando se les dio oportunidad tras oportunidad de humillarse, de confesar, de cambiar genuinamente, eligieron la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Me di vuelta hacia la oscuridad nuevamente, y la voz continuó. Muchos de ellos podrían haber sido restaurados. Dios nunca cerró la puerta, pero ellos sí. Cada vez que eligieron encubrir en lugar de confesar, cada vez que manipularon escrituras para justificar sus acciones, cada vez que silenciaron a quienes intentaron exponerlos, estaban añadiendo otro cerrojo a la puerta de su propio destino. Pero logré articular con voz temblorosa: ellos hicieron tanto bien, evangelizaron a miles, construyeron iglesias, ayudaron a personas. La voz respondió con una tristeza profunda que me hizo temblar. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu propia alma? Sus obras fueron hechas con motivos impuros. Usaron mi nombre para construir sus propios reinos. Y aunque algunos fueron genuinamente ayudados a pesar de la hipocresía del mensajero, porque mi palabra tiene poder independientemente de quien la pronuncie, eso no absuelve al mensajero de su responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Entonces la voz hizo algo inesperado. Me hizo girar hacia el otro lado, hacia donde había visto esa luz lejana al principio.
Y a medida que giraba, la oscuridad empezó a disiparse, reemplazada por algo completamente diferente. Vi un puente, o algo parecido a un puente, hecho completamente de luz, y sobre ese puente había figuras caminando, pero estas figuras eran diferentes. No estaban en tormento. Había algo en ellos que parecía paz, o al menos el comienzo de ella. «Mira allí», dijo la voz. Me acerqué y empecé a distinguir rostros, y para mi sorpresa, reconocí a algunos de ellos también. Eran personas que habían caído públicamente, líderes que habían sido expuestos, ministros que habían perdido todo. Pero estos, a diferencia de los que estaban en la oscuridad, habían hecho algo diferente cuando fueron confrontados. Vi a un pastor que había sido descubierto en adulterio y que, en lugar de negarlo o encubrirlo, había confesado públicamente, había renunciado a su posición, había pasado años en restauración genuina sin buscar reflectores. Vi a una cantante cristiana famosa que había luchado con adicción y que cuando fue expuesta, en lugar de culpar a otros o justificarse, había admitido su quebranto, había buscado ayuda real, había usado su caída como testimonio de la gracia transformadora. Estos también fallaron, explicó la voz, algunos tan gravemente como aquellos en las tinieblas, pero cuando fueron confrontados, eligieron la humildad. Eligieron el arrepentimiento genuino sobre la preservación de su imagen. Perdieron sus plataformas, sus reputaciones, sus ministerios, pero ganaron sus almas, porque el arrepentimiento verdadero es la puente entre las tinieblas y la luz. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, aunque no estoy segura de cómo funcionan las lágrimas en ese lugar. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté. ¿Por qué yo? La voz se volvió aún más directa, más personal. Porque vas a volver. Tu tiempo no ha llegado, pero necesitas llevar este mensaje. Todavía hay tiempo. Para aquellos que están vivos, todavía hay tiempo de elegir el arrepentimiento sobre el orgullo. Todavía hay tiempo de soltar la imagen y abrazar la verdad. El peligro más grande no es caer, es resistirse a levantarse genuinamente. No es fallar, es negarse a arrepentirse. No puedo, respondí aterrada. Nadie me va a creer. Soy solo una chica, la hija de un pastor de una iglesia pequeña. ¿Quién me va a escuchar? No necesitas que te crean todos, solo necesitas ser fiel en contar lo que viste. Habrá quienes lo rechacen, habrá quienes te llamen mentirosa, pero habrá algunos, tal vez solo unos pocos, que escucharán y elegirán arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Y esos pocos valen todo. Antes de que pudiera responder, sentí ese tirón nuevamente, más fuerte esta vez, como si un anzuelo invisible atravesara mi centro y me jalara con fuerza irresistible. La voz dijo una última cosa mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Recuerda, el arrepentimiento genuino es siempre posible mientras hay aliento. Pero no esperes hasta el último momento, porque nunca sabes cuál será tu último aliento. Y entonces todo explotó en luz cegadora, dolor físico indescriptible, y el sonido distorsionado de voces humanas gritando mi nombre desde lo que parecía estar a millones de kilómetros de distancia. El primer golpe de aire en mis pulmones fue como ser apuñalada con 1000 cuchillos al mismo tiempo. Mi cuerpo se arqueó violentamente hacia arriba y comencé a vomitar agua, tanta agua que no entendía cómo había cabido toda dentro de mí. Cada expulsión era agonía pura. Mis costillas dolían como si estuvieran rotas, mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrio molido. Escuchaba voces a mi alrededor, pero sonaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua todavía, como si hubiera una membrana entre yo y el mundo que me rodeaba. Está respirando. Dios mío, está respirando. La voz de Jessica atravesó la niebla. Sentí manos sosteniéndome de costado mientras seguía expulsando agua del lago, mezclada ahora con bilis amarga. Abrí los ojos y la luz del sol me cegó, tan brillante que tuve que cerrarlos inmediatamente. Todo me dolía. Absolutamente todo. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando, recordándome que había cruzado una línea que no debía cruzarse y que regresar tenía un precio físico brutal. Mariana, quédate con nosotros. ¿Me oyes? Los paramédicos ya vienen. Era la voz de Sofía, temblorosa pero tratando de sonar calmada. Sentí su mano apretando la mía, su piel caliente contra la mía que estaba helada a pesar del calor del verano. Traté de hablar, de decirles que estaba bien, pero lo único que salió fue un gemido ronco seguido de más arcadas. Cuando finalmente pude abrir los ojos sin que la luz me lastimara tanto, vi un círculo de rostros mirándome hacia abajo. Jessica lloraba abiertamente.
el rímel corriendo por sus mejillas. Marco estaba pálido, sus labios temblando. David tenía las manos cubiertas de lodo del fondo del lago donde me había encontrado. Sofía mantenía sus dedos en mi muñeca, checando mi pulso constantemente como había aprendido en su curso de primeros auxilios. Y más allá de ellos, vi a otras personas, desconocidos que habían corrido a ver qué pasaba, todos con expresiones entre horror y alivio. Los paramédicos llegaron en lo que parecieron segundos, pero probablemente fueron minutos. Me pusieron una máscara de oxígeno, checaron mis signos vitales, me hicieron preguntas que apenas podía responder con movimientos de cabeza. Uno de ellos, un hombre mayor con acento puertorriqueño, seguía repitiéndome: «Eres una guerrera, mijita. 9 minutos sin pulso y aquí estás. Alguien allá arriba tiene planes para ti». Si tan solo supiera cuán literalmente ciertas eran sus palabras. Me subieron a la ambulancia y Jessica insistió en venir conmigo, agarrando mi mano durante todo el trayecto al hospital. Yo entraba y salía de la conciencia, pero cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros otra vez. Los rostros en tormento, los rostros famosos en las tinieblas, y escuchaba esa voz diciéndome que tenía que contar lo que había visto. El peso de esa responsabilidad era casi tan pesado como el agua que había tragado. En el hospital me hicieron todo tipo de exámenes: rayos X de los pulmones, electrocardiogramas, análisis de sangre. Los doctores no podían creer que después de 9 minutos de paro cardíaco no tuviera daño cerebral evidente. Seguían haciendo pruebas cognitivas, pidiéndome que contara hacia atrás, que recordara secuencias de números, que identificara objetos. Todo funcionaba perfectamente, lo cual los desconcertaba. Una doctora joven de origen colombiano se sentó al borde de mi cama y me dijo en voz baja: «Esto es un milagro, Mariana. Médicamente hablando, no deberías estar aquí, o al menos no deberías estar tan lúcida. Alguien te cuidó». Fue Jessica quien finalmente llamó a mis padres. Yo le había rogado que esperara, que me diera tiempo para procesar todo, para encontrar las palabras correctas. Pero ella insistió, y tenía razón. Mis padres merecían saber. La llamada fue breve. Solo los hechos básicos. Había habido un accidente en el lago. Estaba en el hospital pero estable. Que vinieran lo más pronto posible. Llegaron 45 minutos después. Escuché a mi mamá antes de verla, sus tacones repiqueteando rápidamente por el pasillo del hospital, su voz preguntándole a las enfermeras dónde estaba su hija. Cuando entró a mi habitación, su rostro era una mezcla de alivio, terror y algo más que me tomó un momento identificar: decepción. Mi papá venía detrás de ella, todavía en su camisa de vestir del estudio bíblico, su Biblia bajo el brazo como si no pudiera ir a ningún lado sin ella. ¿Qué pasó? Mi mamá se acercó rápidamente, tocando mi cara, revisándome como si necesitara confirmar físicamente que estaba viva. Jessica nos dijo que te ahogaste, que estuviste muerta. ¿Cómo es posible? ¿Qué estabas haciendo en un lago? Dijiste que ibas a estudiar. La mentira. La pequeña mentira que había dicho esa mañana ahora colgaba en el aire entre nosotros como una acusación. Y de repente, después de todo lo que había visto, después de haber estado literalmente del otro lado, mentir parecía tan insignificante y tan monumental al mismo tiempo, porque había visto lo que pasaba cuando las personas vivían mentiras, cuando protegían su imagen sobre la verdad. «Lo siento, mamá», logré decir, mi voz todavía ronca. Les mentí. Quería un día normal, lejos de la iglesia, lejos de ser la hija del pastor. Solo quería ser yo por unas horas. Mi papá, que había permanecido callado hasta ese momento, se acercó al otro lado de la cama. Su expresión era ilegible. Ese rostro pastoral que había perfeccionado después de años de tener que mantenerse neutral, mientras escuchaba confesiones y problemas de su congregación. «Pudiste haber muerto por esa mentira, Mariana», dijo finalmente, su voz controlada pero tensa. ¿Valió la pena? Y ahí estaba la pregunta que cambiaría todo. Porque la respuesta no era simple. No, no había valido la pena mentir. Pero sí, de alguna manera inexplicable. Había valido la pena porque lo que había experimentado, lo que había visto, lo que ahora sabía, era algo que necesitaba compartir con el mundo. «Papá», comencé, mi corazón latiendo fuerte, «necesito contarte algo. Y sé que va a sonar imposible. Tal vez incluso pienses que es el trauma o la falta de oxígeno, pero necesitas escucharme». Respiré profundo. El oxígeno todavía se sentía extraño en mis pulmones rescatados. Cuando estuve muerta esos 9 minutos, no simplemente dejé de existir.
Fui a otro lugar. Vi cosas. Vi personas. Mi mamá intercambió una mirada con mi papá. Esa mirada que los padres se dan cuando piensan que su hijo está delirando, pero no quieren decirlo directamente. Mijita. Mi mamá comenzó gentilmente. Los doctores dijeron que es normal tener alucinaciones cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno. No fueron alucinaciones. La interrumpí, mi voz más firme ahora. Vi líderes cristianos famosos, mamá, pastores que hemos visto en televisión, evangelistas cuyos libros tienes en casa. Los vi en tormento porque vivieron hipocresía y nunca se arrepintieron genuinamente. Y también vi a otros, personas que cayeron públicamente pero eligieron humillarse y arrepentirse de verdad, y ellos estaban en un lugar completamente diferente. El silencio en la habitación era denso. Mi papá se sentó lentamente en la silla junto a la cama, su Biblia todavía en sus manos. Mariana, dijo finalmente, su tono el de un pastor tratando de corregir doctrina errónea. Necesitas tener cuidado con este tipo de testimonios. Las experiencias cercanas a la muerte son complejas, y no podemos basar nuestra teología en... No estoy tratando de crear nueva teología, papá, lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi valentía. Estoy tratando de decirte que lo que predicas sobre el arrepentimiento, sobre la humildad, sobre vivir genuinamente lo que profesamos, es literalmente la diferencia entre dos destinos eternos. Vi la prueba. Vi que no importa cuán grande sea tu ministerio, cuántos estadios llenes, cuántos libros vendas, si tu corazón está lejos de Dios, si estás viviendo en hipocresía y te niegas a arrepentirte, nada de eso cuenta. Mi mamá se sentó al borde de la cama, tomando mi mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora. ¿Y qué se supone que hagas con esta experiencia?, preguntó suavemente. Contarla, respondí sin dudarlo. Esa fue la instrucción clara. Volver y contar que todavía hay tiempo, que mientras la gente esté viva, pueden arrepentirse genuinamente, que el arrepentimiento real es la puente entre las tinieblas y la luz, que nadie está más allá de la restauración si eligen humillarse. Pasé 3 días en el hospital bajo observación. Durante ese tiempo, mis padres procesaron a su manera lo que les había contado. Mi papá pasó horas en oración, luchando entre su formación teológica, que le decía ser escéptico de tales experiencias, y su corazón de padre, que sabía que su hija había cambiado fundamentalmente. Mi mamá me visitaba constantemente, trayéndome comida casera, leyéndome pasajes bíblicos sobre el arrepentimiento y la misericordia de Dios, como si estuviera confirmando por sí misma que lo que yo decía alineaba con las Escrituras. Cuando finalmente me dieron de alta, algo había cambiado en nuestra familia. No volvimos a la rutina normal. No pude simplemente regresar a ser la hija perfecta del pastor que cumple con todas las expectativas, porque ahora tenía algo que decir, un mensaje que ardía dentro de mí con una urgencia que no podía ignorar. El primer lugar donde compartí mi testimonio completo fue, irónicamente, en nuestra propia iglesia. Mi papá me dio 15 minutos durante el servicio del domingo. La congregación estaba dividida en su reacción. Algunos lloraban abiertamente, sintiendo la convicción del Espíritu Santo. Otros me miraban con escepticismo, murmurando que era muy joven, muy dramática, que probablemente estaba buscando atención, pero hubo un grupo pequeño, tal vez 10 o 15 personas, que se acercaron después del servicio con lágrimas genuinas. Una mujer me confesó que había estado viviendo en adulterio mientras dirigía el coro. Un hombre admitió que había estado robando de su trabajo mientras enseñaba la clase de finanzas bíblicas. Jóvenes confesaron adicciones que habían estado ocultando detrás de sonrisas perfectas en los servicios de jóvenes. Esos primeros arrepentimientos me confirmaron que el mensaje era real, necesario y poderoso. Desde entonces, he compartido mi testimonio en iglesias pequeñas por todo Texas. No busco fama ni reconocimiento. No estoy tratando de construir un ministerio o vender libros. Solo estoy siendo fiel a lo que se me dijo. Contar lo que vi mientras todavía hay tiempo. Ahora, meses después de esa experiencia en el lago, mi relación con Dios es completamente diferente. Ya no es actuación, ya no es cumplir roles. Es real, crudo, honesto. Le hablo sin filtros religiosos. Le confieso mis dudas sabiendo que Él prefiere mi honestidad quebrantada sobre mi perfección fingida. Y cada vez que cuento mi historia, cada vez que veo a alguien elegir el arrepentimiento genuino sobre proteger su imagen, siento que esos 9 minutos valieron cada segundo de terror. Porque al final, el mensaje es simple pero transformador. Todavía hay tiempo. Mientras respires, mientras tu corazón lata, todavía puedes elegir arrepentirte genuinamente.
todavía puedes soltar el orgullo, admitir tu quebrantamiento y encontrar la restauración que Dios ofrece. No esperes hasta tu último aliento, porque nunca sabes cuál será. Yo soy Mariana López, tengo 18 años, y estuve muerta 9 minutos. Y lo que vi del otro lado cambió todo. Espero que mi historia cambie algo en ti también, antes de que sea demasiado tarde. I've tried to stand on my own ground, carrying my pride like a crown. Every plan I built so tall, still I watched them fall. I thought the strength's been holding tight, fighting through another night. But you were waiting for my heart to lay it down and start. I don't rise by pushing through, I rise when I turn to you. And I need heaven moves, not by power, not by food, but by faith. I choose when I need heaven, Lord. I don't shout, I don't demand, I just place it in your hands. The moment I surrender, truth when I need heaven, Lord. Asked heaven name with anxious birth, asked you to allow around my stress, but you draw me close and strong. Your trust is letting go. You don't need my perfect words, you don't need my strength from birds. You just need my honest cry, lifted from a lower life. I don't move, you bow my way. I'll meet you when I'm still.